La pregunta que hace el texto de la Escritura, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice la pregunta, ¿cómo empieza la pregunta? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Esa pregunta es una búsqueda. Está buscando Dios. ¿Qué está buscando Dios? Mayordomos fieles y prudentes. Dios está buscando mayordomos. Amén. Por eso el Señor dice, hace la pregunta, ¿quién es? La pastora pregunta, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Usted tiene que saber si lo es o no es. Usted tiene que saber, usted tiene que responder a Dios. Entonces, vamos a estudiar acerca de la mayordomía. Punto número 1, nuestro cambio de actitud y la mayordomía. Cuando hablamos de la mayordomía, nos estamos refiriendo a la demanda de Dios para todos sus hijos de ser un mayordomo fiel para Él. En este capítulo veremos que ser un mayordomo es producto de haber entrado por la puerta y de haber tenido un verdadero arrepentimiento por medio del cual tengo un cambio total de actitud. El haber entrado por la puerta al reino de Dios me indica que yo tengo un cambio total de actitud. Amén. De ser el dueño y propietario de todo lo que tengo, ahora entiendo que el dueño y propietario de todo es Dios. Aleluya, no hay aménes. Wow, ese concepto no les gusta. Oh. De haber entendido que yo era dueño y propietario de todo, he pasado a entender que ahora Dios es dueño y propietario de todo. Y yo paso a ser un mayordomo. Y yo pasé a ser un mayordomo. Antes, como desde pequeñitos, se aprende esa palabra o esa frase. ¿Sabe esa palabra que asume ser dueño? ¿Cuál es esa palabrita que los niños dicen? Mío es. Este es mío, ¿no? Y que nadie lo toque, que nadie lo agarre. Esto es mío, ¿no? Mi carro, mi casa, ¿qué más dice? Mis hijos, ¿qué más dicen? Mi esposa, esa es mi mujer, mío de mi propiedad. Algunos tienen esa idea, ¿no? Que son dueños, que creen dueños, ¿no? Mi dinero, ese es mi dinero, no lo toques. Ni la mujer que lo toque, ni que lo mire, dice el hombre. Ni lo mires, ese es mío, dice el hombre. Mío, 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 es mío. El que pasó por la puerta del arrepentimiento ya cambió esa manera de pensar. Ahora ha entendido que el dueño de todo y absoluto es Dios, ¿verdad? Dios es el dueño de todo, no es mío. Esta casa es del Señor. Este carro es del Señor. Estos hijos son del Señor. Mi mujer es del Señor. Mi marido también es del Señor. ¿Verdad? Este dinero es del Señor. ¿Verdad? Y los mayordomos fieles son diezmadores. Pero el Señor dice, no, separa el diezmo. Lo demás te lo doy a ti, para que tú lo gastes. Pero el mayordomo sabe que el 100% es de Dios. El mayordomo sabe que el 100% es de Dios. Pero asume lo que Dios dice que lo consagre. Consagro la 10ª parte. De eso se va a hablar también después. Estamos introduciendo a la mayordomía. Entonces, pasé de ser, en mi mente o en mi entendimiento, yo pensaba que era dueño, porque aunque la gente siga diciendo eso no es verdad. Nadie es dueño de nada.
Aún el impío, creyéndose ser dueño, no lo es, ¿verdad? No lo es. Eso lo sabemos nosotros, ¿verdad? Eso lo sabemos nosotros. Pero el ignorante de la palabra de Dios, el opuesto a Dios, entre comillas, cree ser dueño, pero no lo es. Aún el diablo no es dueño de nada. Aún el diablo es pertenencia de Dios. Aún el diablo, imagínense. O sea, para que nuestro entendimiento sea ampliado. Amén. Se ha ampliado mi entendimiento y yo aprenda, si no me he ubicado bien todavía, o si me he ubicado un poquito de repente, el Señor me siga ubicando mejor en mi posición de que soy mayordomo. Diga, soy mayordomo. No voy a ser, soy mayordomo. Amén. Esto significa que antes era yo el que gobernaba mi vida y era dueño de todo lo que tenía, pero ahora que me he arrepentido, no soy yo el que gobierna mi vida, ya no soy yo el dueño. Todo lo tengo, todo lo que tengo es por Cristo. Ahora somos simples mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y la razón de esto es porque todo, diga, todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. El mundo, el tiempo, el cuerpo, la vida, los bienes, los dones, los talentos, el dinero, todo proviene de Dios. Salmo 24:1. Salmos 24:1. De Jehová y el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. En otras palabras, porque él lo hizo, porque él lo creó. Él es el dueño de todo el mundo, dice, y los que en él habitan. Amén. Entonces dile a tu hermano, tú eres del Señor, le perteneces al Señor. Punto 2, el principio de la mayordomía. Lucas 12:42. Lucas 12:42. Ahí estamos, ¿no? El texto que leímos primero. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Dios está buscando mayordomos fieles y prudentes. Dile, ¿serás tú ese? ¿Eres tú a quien Dios está buscando? Aleluya. Que en este año 2023 se levante una generación de mayordomos fieles y prudentes. Fieles y prudentes. Entonces, ¿qué vemos aquí? 3 cosas. Primero, tengo que determinar, entender o aceptar no ser dueño de nada de lo que poseo. Yo no soy el dueño de lo que poseo. Todo lo que no soy el dueño es otro, el dueño es el Señor. Llámese tu misma vida, tu hogar, tu dinero, el trabajo, los dones, el llamado para los ministros, a lo que Dios les llamó a hacer, etcétera. Llámese lo que se llame. Tengo que ser considerado, tengo que declararme, yo no soy dueño de nada. Primero. Ese es primero. Segundo, ¿qué dice? Ser fiel. Ser fiel. Lo segundo que vemos es que tiene que ser un mayordomo fiel. O sea, Dios no solo busca mayordomos, ¿amén?, sino mayordomos fieles.
Es decir, que a pesar de no ser el dueño de nada de lo que tiene, administra lo que es de otro con amor y como si fuera suyo. Y eso se va a revelar en la vida cotidiana, en la vida común que todos tenemos. La fidelidad va a ser probada por Dios. Dios siempre busca siervos, siervas, mayordomos fieles. Y Dios va a probar la fidelidad. Vamos a ver en la Biblia, hay varios pasajes de la Escritura donde Dios habla acerca de la fidelidad. Por ejemplo, ahí donde hemos leído, vamos a ir a Lucas 16:10, por ejemplo. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La fidelidad se prueba, ¿dónde? ¿Cuánto? ¿En cuánto se prueba la fidelidad? En lo poco. No hay que ver a una persona para conocer si es fiel o no, no hay que ponerle en gran cosa. Hay que ver en ese poco que se le pone si es fiel, en ese pequeño. Si le encarga a su hijo, por ejemplo, a su hija, atender la sala, usted tiene que probar si es fiel haciendo eso. ¿Ah? Si le encarga a su hijo, a su hija, por ejemplo, atender a los animalitos, usted tiene que probar si es fiel haciendo eso. Porque mis hijos, por ejemplo, quieren tener todos los animales, pero a ninguno le dan de comer. A ninguno. Y la que más reniega de animales soy yo, pero al final yo salgo siendo la responsable de todos los animales, porque soy yo la que doy de comer a todos los animales. ¿Quién es fiel? ¿El que lo quiere o el que asume la responsabilidad? Aunque no le guste, el que lo hace, ese es el fiel. ¿Me entiende? Ese es el fiel. Entonces se prueba la fidelidad en pequeñas cosas, se prueba la fidelidad en deberes, en ordenanzas que se da, se prueba la fidelidad. Amén. Y eso tenemos que enseñar a nuestros hijos, porque para que sean personas exitosas, tienen que haber aprendido a ser fieles. Pocos quieren que sean exitosos sus hijos. A ver, Lucas 16:12 dice, ¿estamos? El 16:12, ¿qué dice el 12? Si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿cómo te van a dar lo que a ti te pertenece? Y eso es de parte de Dios. Es decir, Dios no te da algo que Él ha planeado darte porque tú no has sido fiel hasta ahora. El principio de mayordomía y fidelidad desde temprano y de lo poco y lo pequeño es bien importante para el éxito. Bien importante para el éxito. ¿De dónde Dios lo llamó o empezó Jesús su ministerio a los 33 años? ¿Dónde estaba Jesús antes? ¿Estaba en el desierto orando? ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en la casa de su madre, de sus padres. Claro, el padre ya no estaba, pero estaba en la casa de ellos, sirviendo ahí en su casa. ¿Cómo qué? Por eso le llamaban el hijo del carpintero. Y cumplido el tiempo, él empezó su ministerio. Primero fue fiel a su casa, Primero fue fiel a su casa. Ese principio de mayordomía, fiel. Amén. Ese niño no está siendo fiel en este momento. Aleluya. Todos nuestros hijos, ¿dónde está su Biblia, hermanos? Steven, ¿dónde está tu Biblia? Fidelidad en la palabra de Dios. Fidelidad.
Pastor Marlon, empezando el año me sentí contenta porque en la iglesia del pastor, el pastor Vero, han honrado a todos los chicos que han terminado la Biblia en un año. ¿Alguien vio? ¿Ya? Y varios jóvenes adolescentes terminaron de leer la Biblia en el año 2022 y los honraron públicamente. Eso es ser fiel. Y hay que honrar lo que se hace con fidelidad. Amén. Nuestros hijos, ¿cuánto han leído la Biblia? Calladito mejor. Sigamos. Otro pasaje de la Escritura, lo que dice Dios, Lucas 12:46. Estamos, sí, Lucas 12:46. ¿Qué dice? Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará y le pondrá con los infieles. ¿Alguien quiere estar con los infieles? ¿Hay mayordomos infieles? Sí, hay mayordomos. Dios está buscando mayordomos fieles. Dile a tu hermano, fieles. No infieles, fieles. Fidelidad es que cada líder esté dando el tema que corresponde en cada día de enseñanza a las vidas que tienen que recibir la palabra. Fidelidad en la enseñanza de la palabra. ¿Qué le estoy dando? Por eso dice el Señor en el texto que leímos al comienzo, estamos ahí, Lucas 12:42. Estamos ahí, ¿verdad? Ahí está, ahí está. ¿Cómo dice? ¿Quién es mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre... ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que a tiempo les dé su ración. ¿Qué ración tiene que dar, hermano Manolo? ¿Qué tema tiene que dar? ¿De qué libro? No. ¿Qué tema tiene que dar en la célula? La puerta 1 y 2, las dos la tiene que dar. Tú estás en la 2. Ahora estás en la 1. Ay. O sea, tienes que pasar a la 3. No, tiene que seguir lo que continúa. Tenemos que ser fieles en lo que damos. En lo que damos. La enseñanza, cada líder tiene que ser fiel en la enseñanza que da. Y vale decir de que muchas personas no están al mismo nivel. Hay personas que, por ejemplo, se añaden recién. ¿Qué necesita esa persona? Y el líder tiene que darle lo que necesita. Amén. De repente usted tiene gente que ya le gusta comer pan con pollo, ¿no? Y viene un bebito y usted le va a dar pan con pollo. No le puede dar pan con pollo. Tiene que darle leche. Por eso se requiere ser fiel y prudente. Y por eso es que Dios busca esos mayordomos. Amén. Y para ser esos mayordomos es como una mamá, ¿no? Es como una mamá. ¿Y qué tienen las mamás? ¿Ya? ¿Y ese amor a qué les lleva? El amor de la mamá ¿a qué lleva? A un sacrificio, a una abnegación. Diga, abnegación. Me tiene que gustar la abnegación. Si quiero ser un mayordomo fiel y prudente, me tiene que gustar la abnegación. ¿A cuánto le gusta ser abnegado? Uy, entonces todos se van a ir con los infieles. Dios mío, Padre, que nos arrepintamos todos. ¿Qué más dice la enseñanza? Prudente. Es un buen administrador siendo sagaz
discreto y cauto de todas las cosas que el Señor le ha confiado a su cuidado. Lo que el Señor me da, diga, lo que el Señor pone en mis manos, es una confianza que me está dando. Entonces, ¿qué cosa significa fiel? Porque la Biblia en verdad habla mucho acerca de fidelidad. Y el apóstol Pablo también lo dice. Segunda de Timoteo 2:2, por favor. Segunda de Timoteo 2:2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también. El apóstol Pablo hace lo mismo que el Señor Jesucristo. ¿Qué va a buscar? Hombres fieles, fieles, fieles. Ahora, ¿qué es ser fiel? Fernando, ¿qué es ser fiel? Carmen, ¿qué es ser fiel? Seguir instrucciones tal como se lo dan. Hermano, ¿qué más? ¿Qué es ser fiel? A ver, Fabiola, ¿qué es ser fiel? Ya, ¿qué es leal? Fiel. ¿Qué es fiel? Hermana Maribel. Sí, Fabiano, dime. Muy bien, parte de lo que estamos enseñando, administrar lo que no es como si fuera mío. El significado de fiel, según el diccionario, es firmeza y constancia en las obligaciones, ideas y afectos. Firmeza y constancia en las obligaciones, ideas y afectos. Firmeza y constancia en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Exactitud, precisión en la ejecución de alguna cosa. El fiel es, diga, exacto, preciso con lo que le dicen. Y en eso los pastores se nos rompe la cabeza muchas veces, porque muchas veces el 90% no hay exactitud, no hay precisión. Y el fiel se caracteriza por eso, por hacer tal cual le dicen, tal cual le dicen. No hacer, ay, a mí me parece que aquí debería ser así un poquito mejor, creo, va a ser un poquito mejor. No, tal cual le dicen, tal cual le dicen. A tal hora, de esta manera, de esta forma. El pastor ya por repetidas veces lo que hace cuando dice algo, dice, a ver, ¿qué me has entendido? Dime, repíteme por favor, ¿qué me has entendido? Porque ha pasado de no muchísimas veces que el pastor dijo algo y el pastor está creído que le entendieron tal cual él lo dijo o lo quiso decir, no sé. Y la persona lo recibió de otra manera. Pero y uno se queda pensando, dice, pero ¿en qué momento puede darse que haya pensado así? Pero si por ningún lado parece que tú lo dijeras así, por ningún lado, ¿por qué la persona interpreta de esa manera? Uno dice así. Entonces, pero bueno, eso parece que fuera irremediable, parece que no hay arreglo para eso, por lo tanto, el pastor ha tomado esa medida, ¿no? ¿Qué me has entendido lo que te he dicho? A ver, entonces cuando la persona ya lo dice, ya, está bien. No, así no es, no te he dicho así te estoy diciendo. Y aún con eso hay margen de error. Y aún con eso. Y la palabra fiel, ¿qué es? Exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa. Ahora, tal vez no sea tan relevante, qué sé yo. Por ejemplo, el pastor dice, ese parlante yo quiero que lo pongas pasando la columna, y la persona entendió atrás de la columna. No, el pastor dijo
pasando la columna. Y la persona entendió, no, atrás de la columna. Y ya, y lo puso atrás de la columna. Ese error puede ser no muy relevante. No, de repente no hace mucho daño, qué sé yo. De repente algo en el sonido, falta escuchar mejor, nada, qué sé yo, bueno. Pero cuando se trata de principios de la palabra de Dios, de la enseñanza de la verdad de la palabra, cuando se trata de eso, ahí sí hay que ser bien exactos, precisos, cuidadosos, diligentes, esforzarse por ser lo más fiel posible. Amén. Cuando se trata de la palabra de Dios, de la enseñanza de Dios. Y más todavía en estos tiempos. ¿Qué significa la palabra mayordomía? La palabra mayordomía es la responsabilidad de administrar o atender las asignaciones que uno recibe en un llamamiento o todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido. Diga, la mayordomía es la responsabilidad de administrar todo lo que Dios nos ha entregado, todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Tiene que entender eso, por favor. Dígale a su hermano, hermano, ser mayordomo es ser responsable. Diga, ser responsable. Entonces, cuando las personas siempre tildan o dicen o hablan, se expresan diciendo, ay, pastor, es que ¿sabe qué? No pude porque ¿sabe qué? Mi perrito lo tuve que llevar al veterinario y esto y lo otro. Y no cumplió una responsabilidad, una asignación. Esa persona no entiende lo que es ser un mayordomo de Dios. No entiende lo que es mayordomía. Y todo el tiempo, persona que siempre se está justificando, excusando, siempre se está excusando con algo, siempre. Es un margen mínimo que no se excusa. O sea, esa persona está fuera de la mayordomía del reino de Dios. Jamás podrá recibir lo que le pertenece, jamás. Porque no entiende lo que es mayordomía. Diga, mayordomía es responsabilidad. Soy responsable de lo que Dios me encarga. Todos aquí son responsables de buscar a Dios en oración. Es una responsabilidad. Levante su mano, todos los responsables de orar en la iglesia, no en su casa, en la iglesia. Esa es una mayordomía que yo tengo que asumir. Y cuando yo soy mayordomo de la oración, ¿qué quiere decir eso? Que yo estoy aquí, ¿qué haciendo? Doblando mis rodillas orando. O sea, la persona que está aquí orando es un mayordomo. O sea, ¿qué está haciendo? Ha asumido la responsabilidad. Eso es ser mayordomo. Los que no son mayordomos, ¿con quiénes van a estar? ¿Cuántos quieren estar con los infieles? Punto 3, aprendiendo a ser mayordomo de lo que Dios nos da. Primera de Corintios 4:2. Otra vez. Primera de Corintios 4:2. Dice la Escritura, ¿qué dice la palabra de Dios? Amén. Se requiere, diga, se requiere de los administradores. Mira, está hablando de los mayordomos. Se requiere de los mayordomos. ¿Qué cosa? ¿Qué se requiere? Que sean hallados fieles. Dios no quiere gente infiel. Tenga claro eso. Téngalo claro. O sea, Dios no acepta a los infieles, no lo acepta. Y por eso, padre, madre, ayude a sus hijos a ser responsables. Porque ¿cuántos creen que sus hijos tienen un propósito en Dios? Pero con irresponsabilidad Dios no va a cumplir nada con ellos.
tiene que ser formado con responsabilidad. A veces me dicen las hermanas, no, pastora, no quieren danzar. ¿Qué? ¿No quieren danzar? ¿Hay responsabilidad? Yo le digo a las hermanas grandes, le digo, oye, la danza, ¿qué? Es un adorno, creo. Y la danza no es, Dios no puso la danza para adorno. Dios puso la danza para su adoración. Entonces creen que es un adorno bonito, ¿no? Una decoración de la iglesia. Las danzarinas son una decoración, muñequitas de la iglesia, y bonitas, con su vestidito y su colita. Eso no es del reino. La danza es para adorar al Rey, al Señor. Y requiere, ¿qué requiere? Responsabilidad. Responsabilidad requiere. Entonces, cuando mis hijos quieren y cuando no quieren, no quieren. ¿Quieres danzar? Sí, ya danza. No quieres, ya no dances. ¿Qué es eso? ¿Estamos agradando a Dios así? Y la alabanza, cuando quiere toca, cuando no quiere no toca. No hay mayordomía, fidelidad. Fidelidad. Dios quiere levantar adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué tiene que empezar? ¿Por el espíritu y la verdad? ¿O por qué tiene que empezar? Por la responsabilidad. Hay gente que sabe adorar y habla lenguas y son más irresponsables. Son más irresponsables. ¿De qué vale hablar lenguas? La lengua se desvanece, se deshace, no produce nada cuando hay un hijo o una hija o un cantor, un tocador, lo que fuera, irresponsable. No sirve. No sirve, hermanos. Por eso necesitamos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? A seguir como discípulos. Eso se llama este tema. A seguir como, y la palabra discípulo viene de, discípulo proviene de disciplina. Y la disciplina es una responsabilidad. La iglesia, la enseñanza, este día de doctrina, es un día para formar discípulos. No para entretener, es para formar, para enseñar, para instruir y para levantar la generación que Dios quiere que se levante. Empezando por mí, diga, empezando por mí. Empezando por mí. Amén. Entonces necesitamos entender esto bien claro de la mayordomía, como dije antes, sabiendo que estamos iniciando una nueva temporada y Dios nos ha ensanchado. ¿Cuántos se han ensanchado? ¿Verdad? ¿Cuántos se han ensanchado? Amén. Y a ese ensanchamiento tiene que verse en frutos. Frutos de obediencia, frutos de carácter, frutos de responsabilidad, frutos de oración, frutos de fidelidad. Entonces, se requiere que el administrador sea hallado fiel. Y Dios nos ha entregado muchas cosas para administrar, porque la mayordomía, que es administración, abarca todo, diga, abarca todo. Abarca un todo. Como por ejemplo, abarca nuestro cuerpo físico. Abarca nuestro tiempo, abarca el dinero. Y aquí nos da una lista de cosas de las cuales se va a ir estudiando. Y aquí empieza por la mayordomía del tiempo. El apóstol Pablo, hablando acerca del tiempo, hermanos, padres, sus hijos están de vacaciones. Administren el tiempo de ellos para que sean productivos.
productivos y no estén mirando las musarañas y ahí fantaseando sin hacer nada. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. Efesios capítulo 5, versículo 5, dice el apóstol Pablo. Amén. Mirad pues, leamos, con diligencia como, no como necios, sino aprovechando, porque los días son malos. ¿Qué dice el Señor acerca del tiempo? Que lo aprovechemos bien, aprovechando bien el tiempo, bien el tiempo. A ver, felicite a un jovencito por estar aquí escuchando la palabra. Está aprovechando el tiempo en este momento. Está aprovechando el tiempo. Hermana, ¿por qué no vino Juan? ¿Ah? Tiene que traerlo, aun con cadena, no sé, pero lo trae, hermana. Tiene que aprovechar el tiempo aquí, recibiendo la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo usas el tiempo? La manera como uso el tiempo es una forma de demostrar el señorío de Cristo en mi vida. Vamos a ver algunas cosas de un buen administrador del tiempo. ¿Qué hace un buen administrador del tiempo? Tiene tiempo para tener su relación con Dios. Debe administrar bien el tiempo para orar y leer la escritura y asistir a la iglesia. Fabiano, hermana Silvia, hermano Carlos, hermana Priscila, en este año que todos los adolescentes por favor culminen leer la Biblia en este año, ¿sí? Por favor, establezca esa meta, ¿sí? Establezca esa meta. Yo ya les mandé un video de otro método, otro sistema de cómo leer la Biblia en un año. Que nuestros chicos estén ahí. Por ejemplo, mi hijo no se levanta y dice, ay, voy a leer la Biblia, qué chévere. No se levanta así, mi hijo no lo hace. Ninguno. Y yo tengo que estar ahí para establecer eso, ¿no? Y bueno, y no solamente eso, sino para escudriñar, para enseñar, para aprender y sacar lo que Dios quiere hablar. Igual el pastor y bueno. Pero ahí tiene que haber nosotros los papás de alguna manera influenciar para que nuestros hijos reciban de la palabra y se nutran, aprovechen el tiempo. Mi relación con mi familia, debo tener tiempo para estar con la familia, para ver cómo está el cónyuge, cómo están los hijos en su vida personal, en sus estudios, conversar con ellos, salir de paseo, dialogar. Diga, dialogar. Necesitamos tiempo para dialogar. ¿Cuántos dialogan? Uy, uno nomás. ¿Cuántos dialogan en su casa? Hermanos, tiene que haber tiempo para dialogar. ¿A cuánto le gusta conversar? ¿Te gusta conversar, María? ¿Conversas con tu papá? Aleluya. Dialogar en familia. No hay que dialogar solo con quien me gusta. No, hay que dialogar todos, hay que dialogar todos. Yo muchas veces hago eso a propósito. Lo hago a propósito porque Priscila está chateando, Steven busca su tablet y Benjamín quiere la computadora y el pastor está que escucha la Biblia y yo estoy en mi mundo de quehaceres y así. Cada uno está en lo suyo propio y tiene que haber un momento de conexión de todos. Tiene que haber un tiempo de conexión de todos. Y entonces yo soy la que digo, me apagan todo apagan todo. Dejan ahí sus celulares, déjalo. Ya, siéntense ahí. Y comenzamos a hablar y a preguntar, ¿y qué hiciste? ¿Y esto? ¿Y qué te pareció esto? Y se desata la conversación, se desata.
De lo que primero hay una resistencia muchas veces, no. Pero luego se rompe algo, ¿no? Y ya comienzas a conversar tú y el otro y aquí y allá. Eso es importante. Yo muchas veces hago eso a propósito. ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Por qué yo hago eso así? No porque de repente, bueno, a mí me gusta conversar, pero yo preferiría estar en otra cosa de repente, pero lo hago porque yo siento mucha, ¿qué puedo decir? Mucha, no sé, pena o preocupación, ¿no? De que si para nosotros, o sea, yo soy otra generación, tú eres otra generación, mi esposo es otra generación, el hermano Manolo, la hermana Maribel, o sea, nosotros somos otra generación, que no hemos nacido ni hemos crecido con la tecnología, no hemos crecido así, ¿no es cierto? ¿Usted en su casa tenía teléfono, por ejemplo? ¿Alguien tenía teléfono en su casa? Yo no tenía teléfono en mi casa. Uno tenía que ir a los locales, ¿no? Los locales donde había ahí teléfono. Por ejemplo, mi papá siempre estaba en provincia y los mandaban a los chiquillos y llamaban, el señor Carrillo llama por teléfono en 5 minutos, vaya corriendo a contestar el teléfono. Y nosotros nos íbamos 2, 3 cuadras allá al lugar para contestar a mi papá que estaba en provincia y hablar con él. Imagínense ahora, ¿no? Eso es, ya hasta tú lo ves, ¿no? Su rostro de cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿no? Es una diferencia abismal, impresionante de la comunicación a través de los medios, de la tecnología, de los teléfonos, ¿verdad? Estamos viviendo otro tiempo. Y bueno, y nuestra vida pues de cultura bueno, al menos la mía ha sido así, ¿no? Toda mi familia, mis hermanos, que éramos 6, estábamos juntos, comíamos, corríamos, jugábamos, hacíamos de todo, todo nos tirábamos, nos dormíamos en la casa de en el cuarto, perdón, en la cama de mi mamá, todos nos metíamos a la cama y éramos así, ¿no? Esa era nuestra forma de vida. Siempre había una conexión, siempre había una conexión. Sí o sí lo había. Y hoy en día, ¿no? ¿Qué vemos? Que se saben comunicar bien por el chat, se saben comunicar bien. ¿Y cómo hablan, no? Y hablan bastante, ¿no? Pero por aquí, no así, cara a cara. No cara a cara. Y ese es el mundo de nuestros hijos. Entonces yo me imagino, ¿no? Un día allá en el futuro, y yo digo, mi hijo ya va a estar con su esposa y su esposa le va a estar hablando de allá, del cuarto de allá, y el otro le va a estar hablando por chat, así. Cuando podían hablar frente a frente. Porque es tanta la costumbre, es tanto esto que ya es como un brazo más de tu cuerpo, yo no sé, ¿no? Un dedo más, una mano más, no lo sé, que ya es parte de ti. ¿Y qué hacia dónde va toda esta generación y esta sociedad? ¿Hacia dónde va todo esto? Claro, a ese aislamiento, a esa separación, a ese individualismo, a esa falta de afecto, a esa perder lo que es una familia. El diablo está interesado en destruir la familia. Y lo primero que ataca es la comunicación, la buena comunicación. Es lo primero, hermano. Entonces, por eso nosotros los grandes tenemos que ser agentes de una comunicación en familia, de dialogar, de estar ahí, de jugar, de abrazarse, de qué sé yo, hacer juegos, bromear, no sé, cualquier cosa, pero estar juntos. ¿Amén? Entonces, y para eso se necesita la mayordomía del tiempo, o sea, administrar bien el tiempo. Y luego dice, también del mismo modo, debo ver cómo administro mi tiempo tanto en los trabajos, en los estudios, en la familia, bueno, en otras cosas, lo que fuere. Actividades extras, yo no sé, hobbies, otras cosas que uno hace. Cuando se planifica bien el tiempo, se evitará la fatiga, el estrés,
el desorden y se podrá agradar al Señor, tal como dice la Escritura en Eclesiastés 3:1. ¿Cómo dice Eclesiastés 3:1? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Para todo hay tiempo, diga, para todo hay tiempo. El secreto está aquí donde dice, y todo lo que se quiere. Diga, y todo lo que se quiere. O sea, tú vas a dar tiempo a todo lo que realmente quieres. Ahí está el secreto. La gente que siempre dice, no tengo tiempo, lo que está diciendo es, no quiero. No quiero. Porque el Eclesiastés o Salomón dice, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Punto 5, mayordomía de dones y talentos. ¿Cómo usas tus capacidades? Mateo 25, 14, 15 y 29. Mateo 25, 14 al 15 dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. 29, porque al que tiene le será dado y tendrá. ¿Cuántos quieren más? Aleluya. ¿Cuántos quieren más? Amén, yo quiero más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Todo tiene que ver con la administración de los talentos, de los dones que Dios ha dado. ¿Qué hago con ellos? Si se multiplican, voy a recibir más. Pero si no hago nada, aún lo que tengo, dice, será quitado. Dios le ha dado a cada creyente dones y talentos, los cuales tenemos que reconocer, activarlos y ponerlos al servicio de Dios. Por lo menos se puede decir que todo creyente tiene un talento. Todos tienen un talento. Claro, tienen más, pero por lo menos uno lo tiene. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ¿cómo dice? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según lo que ha recibido. ¿Qué has recibido? ¿Qué don tienes? El Señor dice, ministralo a los demás. Para que esto se dé, debemos estar dispuestos a servir en el reino de Dios. En primer lugar, siendo discípulos fieles, obedientes y estando dispuestos a ser formados y adiestrados para luego poder servir como discipuladores, evangelistas, diáconos. En este proceso del servicio iremos descubriendo el don, gracia, talento que Dios nos ha dado como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos un talento, tenemos que ser preparados, entrenados, adiestrados. Amén. Y en lo que uno va recibiendo de las enseñanzas del Señor, estando participando en las células, estando de una forma activa, sirviendo a Dios, el Espíritu Santo va a revelar y mostrar qué específicamente Dios le ha dado, qué dones, qué gracias Dios le ha dado específicamente. Hay hermanos que son muy buenos para ganar vidas, por ejemplo. En todos los evangelismos que uno ha hecho, ha notado siempre que hay personas específicas que siempre ganan a alguien, es decir, llegan a esa persona, persuaden a esa persona, hacen que reciba la palabra de Dios, algo hacen que les da su teléfono, que les da su dirección, qué sé yo. Tienen ese don, tienen la gracia, pero son bien malos siguiendo las vidas. Y hay personas que son muy buenos haciendo seguimiento de vidas. Pero de eso sí son pocos. Y entonces Dios nos va a permitir descubrir qué don Dios nos ha dado. Y de pronto hay personas, ¿no?, que en medio de toda esta búsqueda de Dios, de estar en la oración, de estar en los ayunos, comienza a despertarse y a abrirse sus ojos espirituales y a ver lo que antes no veía.
y a soñar lo que antes no soñaba, y a darse cuenta de que cosas comienzan a anunciársele y a cumplirse también. Y entonces ahí se va vislumbrando algún don que tiene. Amén. Entonces, tenemos que buscar en qué capacidad Dios nos ha dado, esto es en cuanto a los dones espirituales, talentos que Dios da, pero asimismo también en otras capacidades del índole secular, ¿verdad? En aquello que uno se va a desarrollar, labores, profesiones, etcétera. También hay capacidades que Dios ha dado, porque Dios es multiforme, dice la Escritura, la multiforme gracia de Dios, que da en abundancia. Hasta los impíos tienen dones y talentos. Y eso lo ha dado Dios, porque es la creación del Señor. Amén. Yo oro porque Dios levante gente aquí en el pueblo de la ICB con mucha creatividad, que de pronto tiene ideas fuera de lo normal, fuera de lo común, y esas ideas comienzan a producir un efecto edificante a la iglesia. Necesitamos gente así, hermano, gente con ideas, que no ande preguntando todo, que no ande preguntando y 2x2 o 4x4 y qué sé yo, y esta medida así, o sea, que tenga de repente algo que viene y por supuesto que lo expone y que lo comparte, y que Dios va trayendo muchas cosas nuevas y buenas para que su iglesia avance, para que el pueblo de Dios siga creciendo. Amén. Y todo eso tiene que ver con los dones y los talentos, y que tiene que ver con la mayordomía, el discípulo y la mayordomía en el reino de Dios. ¿Cuántos mayordomos fieles hay aquí?